Tema 12. Los procedimientos de la Ley de Propiedad Horizontal, tercera parte. Comenzamos con el procedimiento para la cesación de actividades prohibidas a los propietarios y ocupantes. El texto originario de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 establecía dos procedimientos distintos para la efectividad de las prohibiciones establecidas en la ley a los propietarios u ocupantes en consideración a la comunidad, distinguiendo un procedimiento para la privación provisional del uso del piso o local al titular u ocupante y otro para la pérdida definitiva de ese uso al infractor no titular. La reforma de 1999 mejoró la técnica de esta regulación y refundió ambos artículos de la Ley de Propiedad Horizontal en un solo precepto, el artículo 7, que contiene una parte relativa a las prohibiciones que se imponen a los copropietarios y ocupantes para la conservación de la finca y el uso ordenado del piso o local ocupado, pero conectando esta regulación con la Constitución española y con el resto del ordenamiento jurídico, que reconoce el derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, y otra parte procedimental en la que se refunden los dos procedimientos en uno solo. Este procedimiento se inicia por el requerimiento del presidente de la comunidad al autor de las actividades prohibidas para que cese las mismas, con el apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes, de manera que si el infractor persiste en su conducta, la Junta podrá autorizar al presidente para que ejercite la acción de cesación que se sustancia a través del juicio ordinario. Apartado 1. Objeto litigioso. El objeto procesal de este procedimiento consiste en la pretensión de inmediata cesación de las actividades prohibidas realizadas por el ocupante, sea o no propietario del piso o local, y en la eventual indemnización de daños y perjuicios producidos a la comunidad, así como la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a 3 años, si el infractor fuere el propietario. En caso contrario, la comunidad podrá solicitar la extinción de los derechos relativos a la vivienda o local del ocupante no propietario, así como su inmediato lanzamiento. El bien litigioso cuya protección judicialmente se reclama en la pretensión es el derecho a la seguridad, tranquilidad y salubridad de los demás comuneros, que puede ser infringido por alguno de ellos. Pero el problema de dicha pretensión estriba en que junto a dicho bien litigioso también ha de ser merecedor de tutela el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, que podría verse amenazado por una actividad inquisitiva de la Junta de Propietarios en el ejercicio de aquellas facultades, las cuales hoy han de ser conectadas con la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al tenor literal del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, las tales actividades del propietario u ocupante objeto de la pretensión de cesación han de estar prohibidas en los estatutos que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Ha desaparecido, pues, la controvertida prohibición de realizar actividades inmorales, ante la dificultad de compatibilizar ese difuso concepto con el derecho a la intimidad y a la vida familiar y privada, y tener su límite en la tipología del Código Penal. Letra A. Actividades prohibidas en los estatutos. El anterior artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, utilizando una redacción típica del legislador franquista, conforme a la cual todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, venía a sancionar con la privación del uso de la vivienda o local al propietario que realizare actividades no permitidas en los estatutos. La reforma de 1999 puso fin a esa formulación, exigiendo positivamente en el citado artículo 7 que las actividades cuyo ceso se pretende, desarrolladas en el piso o local o en el resto de la finca, han de estar prohibidas por los estatutos como dañosas para el inmueble o para la pacífica convivencia de todos los ocupantes en ella. En segundo lugar, dicha prohibición estatutaria no puede serlo nunca contra legem,
porque en tal caso se impone la revisión judicial de la norma estatutaria por el procedimiento de adaptación forzosa de los estatutos a la ley de propiedad horizontal o en su caso de impugnación de acuerdos de la Junta de Propietarios. Si la norma estatutaria fuere praeter legem, se habrá de imponer, como afirma la sentencia del Tribunal Supremo de 1983, una delicada tarea interpretativa consistente en determinar si la norma estatutaria entraña o no una limitación al ejercicio legítimo de un derecho, debiéndose repeler la pretensión en el supuesto afirmativo. En cualquier caso, por norma estatutaria nunca cabe entender las normas de régimen interior, que a diferencia de aquellas requieren para su aprobación la simple mayoría. Así pues, de una manera clara y diáfana, la pretensión tan solo puede aparecer fundada cuando la norma estatutaria infringida lo sea secundum legem. Letra B. Actividades dañosas para la finca. Otro de los fundamentos de la pretensión de cesación de la actividad y privación temporal del derecho del uso de la vivienda o local, si fuere propietario, o de la extinción de su derecho como ocupante de hecho o de derecho, si no fuere el dueño de la finca, consiste en la realización de actividades que resulten dañosas para el inmueble. Por tales obras hay que entender las que atenten a la seguridad de los elementos comunes o a la propia estructura de la finca, nunca las de la vivienda o local del negocio individual. Por tales actividades hay que comprender las acciones que menoscaben o alteren la seguridad del edificio, su estructura general o su configuración y estado exterior. Las sanciones previstas en la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 7 para la realización de dicha actividad parecen desproporcionadas, por lo que la jurisprudencia debiera sustentar la tesis de la utilización preferente de otros procedimientos más eficaces y adecuados, como lo son los interdictos de obra nueva y ruinosa o el de retener según los casos. Letra C. Actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Finalmente, puede la pretensión fundamentarse en la realización de alguna de las enunciadas actividades cuya prohibición tiende a proteger el derecho a la seguridad, tranquilidad y salubridad de la copropiedad. Así, por ejemplo, constituye una actividad molesta la instalación de un taller que provoca ruido a los vecinos o la emisión nocturna de ruidos procedentes de aparatos de sonido. Exige el artículo 7 que esas actividades contravengan las disposiciones generales sobre dichas actividades, por lo que se ha mejorado el texto anterior al precisar su alcance. La disposición general en esa materia está constituida por el Decreto 2414/1961, que aprobó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y la Orden de 1963, el cual habrá de ser integrado con la correspondiente legislación autonómica comunitaria. La realización de dichas actividades integrará normalmente el correspondiente ilícito administrativo. Sin embargo, la obtención por el propietario de la oportuna licencia o autorización administrativa no puede constituir cuestión prejudicial alguna, ni servir de defensa suficiente para obstaculizar el éxito de la pretensión, pues la actividad decisoria del juez ordinario no interfiere para nada la actuación de la autoridad administrativa, en tanto que esta última está obligada a cuidar la seguridad y salubridad pública en general. El juez civil ha de proteger la de comunidad de propietarios afectada en concreto. Apartado 2. Legitimación. Letra A. Legitimación activa. La legitimación activa la ostenta la Junta de Propietarios, quien habrá de adoptar el correspondiente acuerdo autorizando al presidente para entablar la acción de cesación, el cual actúa como representante en juicio de la comunidad, pudiendo utilizar el interesado contra este acuerdo de autorización de la Junta de Propietarios el procedimiento de impugnación del artículo 18. El presidente no puede ejercitar el derecho de acción sin acuerdo previo de la Junta. Sin embargo, a él le corresponde la iniciación del procedimiento en cuanto la Ley
de propiedad horizontal le impone a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes requerir a quien realice las actividades prohibidas la inmediata cesación de esas actividades bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. El presidente ostentará, en representación de la comunidad de propietarios, la capacidad de actuación procesal. Pero la legitimación del presidente no es exclusiva ni excluyente. Si el presidente o la junta de propietarios no toman la iniciativa, el propietario que sufre las consecuencias de estas actividades está legitimado para el ejercicio de la acción de cesación. Letra B. Legitimación pasiva. Legitimados pasivamente lo están el propietario, usufructario, representante del piso pro indiviso o el ocupante que hubieran cometido alguna de las mencionadas actividades prohibidas. Apartado 3. Competencia. La competencia objetiva la tienen los jueces de primera instancia y la territorial los del lugar en que radique la finca. Conforme al artículo 54 de la LEC, la atribución de la competencia territorial en este juicio tiene el carácter de fuero legal imperativo, no siendo por tanto válida la sumisión expresa o tácita. Apartado 4. Presupuestos especiales de la actividad, la acreditación del requerimiento previo y de la certificación del acuerdo de la Junta. De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, con carácter previo a la presentación de la demanda, el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. El requerimiento ha de ser fehaciente y solamente si el infractor persistiera en su conducta, el presidente, previa autorización de la Junta de Propietarios debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación. La demanda ha de acompañarse de la documentación acreditativa del cumplimiento de ambos requisitos. Según el artículo 7, establece esta exigencia diciendo que la demanda deberá ir acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de Propietarios. Los mencionados requisitos, que es el requerimiento y el apercibimiento y la autorización de la Junta de Propietarios, constituyen un presupuesto de la admisibilidad de la demanda cuya omisión ha de ocasionar su rechazo al limine. Apartado 5. La medida cautelar de la cesación provisional de las actividades prohibidas. Conforme al artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, presentada la demanda con los documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales, el juez podrá acordar con carácter cautelar cesación inmediata de la actividad prohibida bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Se trata de una medida cautelar expresamente prevista en el artículo 727 de la LEC y, como toda medida cautelar sometida al principio dispositivo, es preciso relacionar este artículo con el 721 de la LEC, que establece la necesaria instancia de parte en la adopción de estas medidas. Por consiguiente, una vez solicitada la cesación cautelar por el actor y acordada en su caso por el juzgador, la orden judicial vendrá además acompañada de la advertencia penal para el caso de no ser cumplida, la de cometer un delito de desobediencia a la autoridad que el artículo 556 del Código Penal castiga con una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Apartado 6. Procedimiento. El procedimiento aplicable es el del juicio ordinario, con la sola especialidad del requerimiento fehaciente al infractor y de la autorización de la Junta de Propietarios previos a la presentación de la demanda. El resto del procedimiento es el común al juicio ordinario. Y por último, apartado 7. Sentencia.
El contenido de la sentencia estimatoria de la pretensión de cesación deducida viene determinado en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal y estriba en los pronunciamientos siguientes. 1. La cesación definitiva de la actividad prohibida. 2. La indemnización de daños y perjuicios que proceda. Y 3. La privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a 3 años en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Pero si el infractor no fuera propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento. La naturaleza de estos pronunciamientos, que limitan o privan del derecho de uso, ha llevado a algunos autores a afirmar el carácter penal de dicha sanción. Sin embargo, Martín Grañizo reclama su naturaleza civil, como declaró asimismo la sentencia del Tribunal Constitucional 301/1993 y dentro de ella la de las sentencias de condena a 2 prestaciones determinadas, la una de hacer, que es desocupar el piso o local, y la de no hacer, que es abstenerse de ocuparlo durante el término judicialmente establecido. Para la ejecución de la primera de las enunciadas prestaciones habrá de acudirse al lanzamiento y para asegurar el cumplimiento de la segunda habrá que acudir al apercibimiento por la comisión del delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal. En cualquier caso, la privación de uso del piso o local al titular u ocupante del mismo no es contrario ni al artículo 33 de la Constitución española, donde se proclama la garantía de la propiedad privada, ni al derecho fundamental a la libertad de residencia, según el artículo 19 de la Constitución española, aun cuando suponga un condicionamiento al derecho a la libre elección de domicilio. En cuanto a la extensión objetiva de los efectos materiales de la sentencia, no afectará a los restantes derechos dominicales no incluidos en la sanción limitativa de derechos acordada. La única privación que se efectúa al titular es la de la posesión personal de su vivienda o local, la cual puede ser enajenada, gravada o arrendada a otra persona, sin que del contenido de dicha sentencia se pueda realizar anotación alguna en el registro de la propiedad. Los límites subjetivos de la sentencia habrán de quedar congruentemente delimitados con la pretensión y en consecuencia tan solo extenderá sus efectos con respecto al titular y a los ocupantes designados en la demanda y por ende en la sentencia. El titular podrá ceder, pues, el uso de su inmueble a cualquier tercero no delimitado en la sentencia. Pasamos al procedimiento para exigir el pago de las obligaciones comunitarias. Apartado 1. Antecedentes. El pago de la contribución de los copropietarios a los gastos generales de la comunidad en proporción a sus respectivas cuotas ha constituido el mayor obstáculo al normal funcionamiento del régimen de propiedad horizontal por la frecuencia con la que se han planteado los casos de morosidad o de impago de las obligaciones pecuniarias, al impedir el adecuado mantenimiento del inmueble, la prestación de servicios comunes o hacer frente a las cargas y responsabilidades de la comunidad, lo que ha redundado en un deterioro de la pacífica convivencia en el edificio y en derramas extraordinarias entre los titulares cumplidores. La Ley de Propiedad Horizontal de 1960, en su artículo 20, previó que el cumplimiento de estas obligaciones por el titular del piso o local en el tiempo y forma determinada por la Junta podría serle exigido por vía judicial si el previo requerimiento de pago de forma fehaciente no era atendido por el deudor en el plazo de 15 días. Esta vía, por los cauces del juicio ordinario correspondiente a la cuantía, no resultó ni ágil ni eficaz para resolver en un tiempo razonable el problema de los propietarios morosos.
La reforma de 1988 a la Ley de Propiedad Horizontal intentó corregir la situación, introduciendo en el artículo 20 unas modificaciones por las que se suprimía el requisito del requerimiento a menos que los estatutos lo hubieran así previsto, y se confería a la certificación del acuerdo de la Junta aprobatoria de la liquidación de la deuda, siempre que tal acuerdo haya sido notificado al deudor. El valor de documento suficiente a los efectos del número primero del artículo 1401 de la LEC de 1881 para decretar el embargo preventivo. Tampoco esta reforma se demostró suficiente en la práctica por las condiciones que respecto del periculum in mora del deudor exigía el artículo 1401 para poder acordarse el embargo preventivo. El Colegio de Administradores de Fincas, haciendo uso de la iniciativa legislativa popular, consiguió más de 800.000 firmas y presentó en el año 1997 una iniciativa que incluía, entre otras medidas para asegurar el pago de las deudas comunitarias, la de conferir a la certificación de la liquidación de la deuda por cuotas impagadas carácter de título ejecutivo, añadiéndolo a los que determinaba el artículo 1429 de la LEC de 1881. En el trámite parlamentario de esta iniciativa y de otras propuestas de reforma en la Ley de Propiedad Horizontal que discurrió cuando se estaba elaborando la nueva LEC, el legislador resolvió finalmente abandonar la vía ejecutiva y utilizar en su lugar como trámite para la efectividad del pago de las deudas comunitarias un procedimiento de tipo monitorio tomado del proyecto de LEC, aunque sin darle esa denominación, que incluía un requerimiento al deudor dentro del procedimiento con algunas especificidades. La aprobación de la LEC de 2000, que introduce el proceso monitorio como proceso especial para la tutela del derecho de crédito, exigió una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con una nueva redacción del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal de 1999 para adaptar su contenido a la nueva ordenación procesal común, mientras el texto de la LEC se refiere en su articulado a algunas de estas especialidades, con el resultado de un procedimiento especial de naturaleza híbrida entre el proceso monitorio de tipo documental italiano y el juicio ejecutivo. Apartado 2. Objeto litigioso. El objeto procesal viene determinado por una pretensión de condena dineraria en reclamación de las cantidades que el propietario puede adeudar a la comunidad por incumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el artículo 9 en el tiempo y forma determinados por la Junta, esto es, de contribuir con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y a la dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y reparación de la finca. Se trata, pues, de una reclamación de deuda por impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. En el concepto de gastos comunes habrá de incluirse en una interpretación sistemática tanto los gastos generales como la dotación del fondo de reserva. Apartado 3. Legitimación. La legitimación activa la ostenta la comunidad de propietarios representada en juicio por su presidente o por el administrador si así lo acordase la Junta de Propietarios. El acuerdo autorizante de la Junta para iniciar este proceso especial de reclamación del pago de la deuda al propietario moroso es requisito para acreditar la capacidad procesal de representante de la comunidad. La necesidad de esta condición es más que dudosa porque la elección del procedimiento monitorio en lugar del procedimiento declarativo ordinario por razón de la cuantía es siempre facultativa y no se acierta la razón de que la opción por esta vía procedimental
haya de requerir esa autorización, cuando la utilización del procedimiento monitorio requerirá la previa certificación del acuerdo de la Junta, aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios, y cuando el presidente ostenta legalmente la representación en juicio de todos los asuntos que afecten a la comunidad. En todo caso, la Junta de Propietarios debería aprovechar la necesidad del acuerdo expreso sobre la existencia y cuantía de la deuda del moroso para, además, otorgar el particular poder de representación en este proceso especial al presidente o al administrador. La legitimación pasiva la tiene el propietario del piso o local moroso por incumplir la obligación de contribuir al pago de los gastos generales o a la dotación del fondo de reserva que se crea en cada comunidad para atender las obras de conservación o reparación de la finca. Ahora bien, en el caso del usufructario y en el de los arrendamientos urbanos, puede suceder que sea el usufructario o inquilino quienes deban correr con los gastos de la comunidad. Sin embargo, estas circunstancias no exoneran al propietario de su obligación de responder frente a la Junta del pago de tales gastos. Legitimado pasivamente lo estará, pues, en tales casos el propietario, sin perjuicio de que pueda repetir en contra del usufructario o del arrendatario, puesto que la Junta no tiene por qué conocer los pactos internos entre ambos. Las reformas de la Ley de Propiedad Horizontal de 1999 y de 2000, con el objeto de asegurar el pago de las deudas comunitarias, extendieron la legitimación pasiva al adquiriente de la vivienda o local de negocio, incluso con título inscrito en el registro de la propiedad, y al titular registral, que ya no es el actual propietario, responsables solidarios con el antiguo propietario moroso por las cantidades adeudadas por éste a la comunidad en concepto de gastos generales, hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y al año natural inmediatamente anterior, ya que responde con el propio inmueble adquirido hasta el límite, quedando el piso o local legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación. En este caso, cuando el propietario anterior de la vivienda o local deba responder solidariamente del pago de la deuda, podrá dirigirse contra él la petición inicial, y que asimismo se podrá dirigir la reclamación contra el titular registral, sin perjuicio en ambos casos del derecho de repetición que les corresponde por las cantidades que hubieren pagado adeudadas por el propietario vendedor. En todos estos casos, la petición inicial podrá formularse contra cualquiera de los obligados o contra todos ellos conjuntamente, creándose en este último caso un litisconsorcio pasivo voluntario. Es preciso recordar lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal tras la reforma de 1999. Esta norma establece la obligación del propietario de comunicar al secretario de la comunidad el cambio de titularidad de la vivienda o local, y de incumplir esta obligación, el antiguo propietario seguirá respondiendo de las deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión ocultada a la comunidad de forma solidaria con el nuevo titular, sin perjuicio del derecho de aquel a repetir sobre éste. Con esta reforma se pretende poner freno a las maniobras maliciosas generalmente realizadas por el propietario moroso con el único fin de entorpecer o impedir el cobro de las deudas por la comunidad, alegando que el piso o local ya no es de su propiedad por haber transmitido la titularidad del inmueble al cónyuge en fraude de acreedores. Apartado 4. La competencia territorial. El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal de 1999 establecía que la competencia territorial correspondería exclusivamente al juez del lugar donde se hallare la finca.
La reforma del año 2000 suprimió esta norma en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, rigiéndose en su lugar la competencia por las normas del proceso monitorio de la nueva LEC. Estas normas, que expresamente contemplan como especialidad la reclamación de las deudas comunitarias, constituyen una excepción a las generales en materia de competencia. Hemos de acudir al artículo 813, que al regular la competencia en el proceso monitorio establece la definitiva especialidad en nuestra materia, disponiendo un criterio de competencia optativa entre el fuero del domicilio del deudor o el forum rei citae, sin que sean de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita. Apartado 5. Presupuestos de la utilización del procedimiento monitorio. La utilización de este procedimiento especial en lugar del juicio declarativo correspondiente a la cuantía de la reclamación para obtener el pago de la deuda comunitaria estaba condicionado a que la deuda no excediera de los 250.000 euros, pero la reforma operada por la Ley 37/2011 de agilización procesal suprimió este requisito, por lo que en la actualidad no existe límite cuantitativo alguno en la utilización de este proceso sumario. Exige, sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal la concurrencia de 3 requisitos cuyo cumplimiento ha de ser documentado mediante las certificaciones correspondientes por quien actúe como secretario y acompañando a la petición inicial formulada ante el juzgado competente. Primero, el acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda del propietario afectado con la comunidad de propietarios, cuya certificación ha de llevar el visto bueno del presidente. 2. Es también necesario el acuerdo de la Junta de Propietarios facultando al presidente o administrador para exigir judicialmente dicho pago a través del procedimiento monitorio. Y 3. Este acuerdo ha de haber sido notificado al propietario deudor. Respecto al requisito de la notificación que asegura el derecho de defensa del afectado del acuerdo que aprueba la liquidación de la deuda, el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal impone con carácter general a todo propietario la obligación de comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad, y en su defecto de esta comunicación previene que se tendrá por domicilio a este objeto el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo. Cuando no fuere posible llevar a efecto la notificación en ese lugar, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad o en un lugar visible de uso general habilitado al efecto, añadiendo que la notificación practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de 3 días naturales. El artículo 815 de la LEC dispone que la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso local, y si tampoco pudiere hacerse efectivo de este modo, se le notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la presente ley, es decir, fijando la notificación en el tablón de anuncios del juzgado y solo a instancia de parte, y a su costa se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, de la comunidad autónoma, en el Boletín Oficial del Estado o en un diario de difusión nacional o provincial. Esta discordancia debe salvarse optando por la regulación que mejor garantice el derecho de defensa del demandado, esto es, por lo dispuesto en la LEC, especialmente en el mencionado párrafo segundo del artículo 164 sobre la notificación edictal o en prensa escrita. Apartado 6. Postulación.
Se rige la capacidad de postulación por las normas generales del proceso monitorio, que establecen la no obligatoriedad de la misma para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio, mientras que el escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere necesaria por razón de la cuantía según las reglas generales. El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal precisa, sin embargo, que cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio el actor decida valerse de abogado y procurador para reclamar las cantidades debidas a la comunidad, el deudor deberá pagar los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquel atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal. Además, en el caso de existir oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas los honorarios de abogado y los derechos del procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva. Todo ello significa que si la comunidad opta por acudir a su abogado y procurador para exigir el pago judicial de la deuda del propietario incumplidor, dicha elección no significa necesariamente un gasto adicional para la comunidad, puesto que de obtener una resolución favorable a su pretensión, el demandado tiene la obligación de abonar además los gastos de postulación libremente asumidos por la Junta de Propietarios. Y terminamos el tema con el apartado 7, que es el procedimiento. La tramitación de este procedimiento es la del proceso monitorio de los artículos 812 al 818 de la LEC, con las especialidades siguientes. Primero, el procedimiento se inicia por una petición inicial del presidente o administrador que actúa como representante de la Junta de Propietarios. A esa solicitud habrá de acompañarse la certificación del acuerdo aprobando la liquidación de la deuda reclamada y la notificación de ese acuerdo al propietario deudor. Estas dos últimas exigencias acreditan el impago de las cantidades debidas en concepto de gastos comunes y el conocimiento por el deudor de la cuantía y concepto de la deuda que se le reclama. Segundo, cuando el deudor se oponga a la petición inicial del proceso monitorio, el acreedor podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas. Y el juez lo acordará sin necesidad de que el acreedor preste caución, aunque el deudor podrá enervarlo prestando aval cambiario por la cuantía del embargo decretado. Esta especialidad se interpreta como una concesión a la iniciativa legislativa de los colegios de administradores de fincas que proponía dar carácter de título ejecutivo a la certificación de la liquidación de la deuda del propietario afectado y revela la naturaleza híbrida ya mencionada de este procedimiento especial entre el proceso monitorio y el ejecutivo. Finalmente, y para el supuesto de que el demandado hubiese presentado escrito de oposición, la posterior sentencia condenatoria será susceptible de ser impugnada a través de los recursos previstos en la LEC. Pero como requisito procesal especial de los recursos interpuestos en materia de reclamación de cantidades debidas a la comunidad por un copropietario, el artículo 449 de la Ley Procesal Común exige al recurrente la acreditación de tener satisfecha o consignada la cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria, pues de lo contrario se inadmitirá de plano el recurso. Además, la consignación de esta cantidad no impide en su caso la ejecución provisional de la resolución dictada.